Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Soy su hermana, soy su amiga Ángela con ustedes. Y bueno, en esta noche seguiré predicando la palabra del Señor. Así que seguiré, ¿cierto? Con la continuación de lo que vimos de Jacob, ¿cierto? Que Esaú había perdido, ¿cierto?, su primogenitura primeramente que nada, ¿cierto?, porque había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, y después, ¿cierto?, su hermano Jacob lo suplanta, ¿cierto?, y se viste delante del padre, ¿cierto?, para poder recibir la bendición. Se viste igual que su hermano Esaú. Entonces su padre, ¿cierto?, bendice, ora por Jacob pensando que era su hijo Esaú, pensando que era el primogénito, y a consecuencia de todo esto, Esaú, ¿cierto?, quiere matar a su hermano, quiere perseguirlo. Y así que bueno, Esaú dice, ya quedan pocos días que mi padre muera, porque su padre, cierto, Isaac, ya estaba de edad, estaba viejo, no tenía vista. Así que a consecuencia de esto, Jacob tiene que huir, y tiene que huir, ¿cierto?, a Adán, ¿cierto?, a la casa de su tío Labán, en el cual su madre le dice que tiene que irse a este lugar, tiene que ir hasta allá para que su hermano no lo mate, no lo siga. Y bueno, él obedece también, porque también sus padres no querían que Jacob se mezclara con las mujeres de su pueblo, con esas mujeres que estaban ahí en Canaán, porque eran mujeres malas, eran mujeres impías. Y esta era también la voluntad del Señor, esta era la voluntad del rey, porque dice la palabra del Señor que Saúl era un hombre violento, era un hombre, cierto, que era un hombre de casa. Entonces, cierto, bueno, Jacob no era diferente, él era un hombre quieto, era diferente. Entonces, y aparte que Esaú ya se había mezclado con estas mujeres de este pueblo cananeo, en el cual a consecuencia de eso saldría, cierto, una descendencia mala. Pero en esta hora voy a continuar con el Génesis 29 en adelante, en el cual, cierto, Jacob llega hasta el lugar donde son las casas de su tío Labán, llega hasta este lugar, y ahí, bueno, conoce a Raquel, se enamora de Raquel, y trabaja también para Labán. Así que bueno, en esta hora, esta va a ser la palabra de esta noche, así que primeramente que nada voy a orar para que el Padre sea el que nos hable y nos enseñe en esta hora, para que sea el Maestro, ¿cierto?, el que obre a través de nosotros. Así que voy a hacer una oración para empezar, y vamos a continuar, ¿cierto?, con la prédica anterior. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche, Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Te agradezco, Padre amado, enormemente, Padre, tu misericordia, tu amor tan grande que tú has tenido conmigo, Señor, y con toda, Señor, mi familia, con todas las personas, Padre, que están a través de las pantallas, Señor amado. Por eso en esta hora, Padre amado, Señor, ¿a quién más iré si no es a ti? Si solo tu palabra, tienes palabras de vida eterna. Si solamente, Señor, tú en tus manos, Señor, está la humanidad, está, Señor, la vida y la muerte, Padre amado. Por eso en esta hora, Padre, yo oro hacia ti, Padre, que seas tú el que hable a través de mis labios, Señor, a las personas, y que abras el entendimiento espiritual de tu palabra, que tu palabra es la que tiene poder, tu palabra, Señor, es el que rompe las cadenas, Padre amado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Padre, porque el Señor ha venido a libertar en esta hora, y oro, Padre, por las personas que están a través de la pantalla. Oro, bendito Rey amado, Señor, que sea usted el que haga la obra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces la palabra de esta noche, ahí sí. Ya, entonces la palabra de esta noche se encuentra en Génesis capítulo 29 en adelante. Amén. Y dice la palabra del Señor. Ya hice yo una introducción, ¿cierto?, de lo que se había tratado la prédica anterior, y en esta hora, si usted lo quiere buscar, se encuentra en Génesis capítulo 29, y vamos a leer del versículo 1 en adelante, y dice: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y les dijo Jacob:
hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces, ¿cierto? Acá nosotros, para que podamos entender la palabra, ¿cierto? Jacob, ¿cierto? Estaba huyendo de su pueblo, estaba huyendo de la casa, ¿cierto? De sus padres y de su hermano, porque su hermano, ¿cierto? Lo quería matar. ¿Por qué? Porque le había quitado, ¿cierto? Su primogenitura. Le había quitado la bendición a Esaú, porque Esaú, ¿cierto? No se había comportado, ¿cierto? Como tenía que hacerlo, y era como que no se merecía la primogenitura. Entonces, a consecuencia de esto, Jacob tiene que huir del pueblo de sus padres, y él llega, ¿cierto?, a este lugar que dice aquí la palabra, a Param Adán, que era, ¿cierto?, el lugar donde estaban viviendo sus tíos, su tío Labán. Y ahí llega a casa de sus tíos y de sus primas, ¿cierto? Y en este lugar, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que él, después de un largo camino, llegó hasta ese lugar, para que usted vaya entendiendo. Y en el versículo 13 dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo. Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Claro, porque él llegó allá a la casa de su tío y le contó todo lo que había sucedido. Le contó que la primogenitura la había obtenido él, ¿cierto? Porque su hermano Esaú la había perdido, porque él mismo, ¿cierto? Lo había vendido, ¿cierto? Por un plato de lentejas. Y lo que había sucedido, que su madre lo disfrazó a él del otro hermano, ¿cierto? Para que el padre pudiera hacerle la oración de bendición. Entonces, cuando llegó a la casa de su tío Labán, Jacob le contó a su tío y le contó todo lo que había sucedido, y que ahora su hermano lo buscaba para matarlo. Entonces, bueno, Labán, su tío, se dio cuenta de que en ese momento que él iba con esa bendición, porque se sabía, ¿cierto?, que el que obtenía la primogenitura, el que obtenía la bendición, el que tenía esta bendición, era grandemente bendecido por Yahweh, por el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, Labán, su tío, tenía dos hijas, tenía a Raquel y tenía a Lea. Y claro, entonces ellas eran las primas de él, pues eran primas con Jacob. Entonces, bueno, dice la palabra del Señor, dice en el 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Y qué sucedió? Que, bueno, en esos tiempos pasaban estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios las permitía. Porque el Señor no quería que se mezclaran con mujeres impías de los pueblos cananeos y de los pueblos que había gente que no adoraban al Señor, no eran personas que crecían con la palabra del Señor, que no creían en Dios, y es más, hacían otras cosas de rito y eran malas para las personas. Entonces Dios permitió todo esto. Y así Jacob llega a la casa de su tío y conoce a Raquel, su prima, y se enamora de ella. Y le dice a su tío Labán que él está dispuesto a trabajar 7 años, ¿cierto?, para poder casarse con ella. Y bueno, ellos hacen un trato. ¿Por qué? Porque Labán sabía que él estaba bendecido, y sabía que él, al trabajar sabía que si Jacob trabajaba con él iba a ser grandemente bendecido. Él ya sabía eso. Y en el 19 dice, y Labán respondió, mejor es que te dé a ti y no que le dé a otro hombre. Entonces, ¿a qué se refería? Que era mejor, él prefería a Labán que él, ¿cierto?, se quedara con su hija, y que en vez que se la diera a otro hombre, porque sabía que Jacob era un hombre que buscaban de Dios, y era un hombre bueno, que no hacían otras cosas. Entonces dice la palabra del Señor en el 19, que así entonces sucedió, y que se enamoró de ella y le ofreció 7 años para trabajar, ¿cierto?, con ella, y después él se iba a casar con ella.
Pero ¿qué sucedió? Después en Génesis 29, versículo 25, dice más adelante la palabra del Señor que pasaron estos años, pasaron los 7 años y Jacob le dice a su tío Labán, mira, yo ya trabajé los años que nosotros llegamos a este acuerdo, así que ahora dame a tu hija menor, dame a Raquel para yo poder casarme con ella. Y él le dijo, bueno, entonces él reunió a todos sus trabajadores y se hizo un banquete y hizo la fiesta y todo. Pero cuando llegó la noche, él llegó a la tienda donde tenía que estar con su esposa Raquel, se suponía, y que después al otro día, Jacob se dio cuenta y vio y miró hacia el lado del lecho de su cama, dice la palabra del Señor, y vio que no era Raquel. Vio que Labán, su tío, lo había engañado y él estaba con su otra hija, con la hija mayor. No le dio a Raquel, sino que le dio a Lea, dice la palabra, porque Labán tenía 2 hijas, tenía a Raquel y tenía a Lea. Entonces él le dio a la hija mayor y él fue y le dijo, ¿por qué tú me has engañado? ¿Por qué tú me has hecho esto a mí? Si yo trabajé 7 años por Raquel y él le había dado a la hija mayor. Y le dijo lo que sucede, que acá no se hace eso de que la hija menor se case primero. Entonces, por eso que él había hecho eso. Y él dijo, pero ¿cómo? Yo amo a Raquel y él no quería estar con ella, pero él ya se había casado con ella y más ya había estado con ella, o sea, ya había tenido relaciones con ella. Entonces, ¿qué pasaba? Que después cuando se da cuenta de esto, imagínense ustedes que nosotros en la prédica anterior, cuando vimos esto, Jacob engañó a su padre, ¿de qué manera? Que él suplantó, ¿cierto?, a su hermano Esaú y él se llevó la primogenitura, ¿cierto? Él se disfrazó de su hermano. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que Jacob es engañado, o sea, él engañó a su padre, Jacob engañó a su padre y, ¿cierto?, él huye de ese lugar y ahora Jacob es engañado por su tío Labán y no le da la mujer que él estaba esperando, porque él sí había cumplido con estos 7 años de trabajo, pero imagínense, él engañó a su padre y él lo engañaron también y no le dieron a la mujer que tenían que haberle dado, el trato que había hecho con su tío Labán. Pero sucede, mire, dice la palabra de Génesis 29, 25, dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Imagínese, lo engañó. También, igual como él también engañó a su padre. Bueno, pero veamos más adelante por qué esto estaba todo permitido por el Señor. Porque el Señor no quería que Jacob era un escogido del Señor. Y Jacob era el que tenía que recibir la primogenitura. Y también, ¿por qué? Porque el Dios Todopoderoso no quería que Jacob se mezclara con otras mujeres, porque de Jacob saldrían las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces nosotros ahora vamos a ver qué es lo que va sucediendo más adelante. Y dice, entonces dice, el versículo 27 de Génesis 29 dice, cumple la semana de esta y te daré también la otra y el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. Miren lo que el papá le dice. Le dice el papá de las 2 hermanas, le dice, o sea, cumple la semana de matrimonio porque se celebraba una semana. Entonces le dice, después que termine la semana de matrimonio con Lea, te entrego a mi otra hija, pero tienes que trabajar 7 años más y yo te doy a la otra hija. Y él amaba a la otra hija, entonces él le dijo que bueno. Entonces sucedió que dice, cumple la semana de esta y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Pero, o sea, a la verdad que él iba a trabajar estos otros 7 años, pero solamente iba a esperar una semana que estuviera con la primera hermana y se la iba a entregar al tiro a Raquel. Entonces las 2 hermanas se iban a quedar con Jacob. Y a consecuencia de esto, bueno, el papá de estas dos, de Lea y de Raquel, también les dio 2 siervas, que eran las siervas que eran, como para que usted me entienda, les dio 2 empleadas, una a cada una. Le dio una empleada
a Raquel y le dio una empleada a Lea. Entonces eran 4 mujeres las que ya iban a estar con Jacob. ¿Por qué? Porque sucedió que, bueno, más adelante, la primera que después dice la palabra del Señor que comenzó a tener hijos fue Lea. Lea, dice la palabra, dice del Señor, dice los hijos de Jacob. Y aquí dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de estos 12 hijos de Jacob van a salir las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces vamos a ir viendo cómo se obtuvieron estos 12 hijos. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Por qué dice que era menospreciada? Porque recordemos que fue la primera mujer con la que se casó, pero Jacob no quería casarse con ella, entonces Jacob no la amaba. Jacob no amaba a Lea, sino que después más adelante la comenzó a querer, dice la palabra del Señor, pero que Jacob era como un hombre quieto, era como un hombre pasivo, entonces nunca dice la palabra del Señor que a él lo vimos como peleando, sino que él hacía como todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, él lo aceptaba. Entonces después él, cierto, dice que Lea era menospreciada. ¿Por qué? Porque estaban casados, pero Jacob estaba solamente con Raquel. Pero como allá había estado Lea con Jacob, Lea comenzó a tener hijos. Y dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces ella dijo, ahora yo voy a tener un hijo y él va a estar conmigo, porque Raquel no podía tener hijos. Y sabe que Lea tuvo 4 hijos con Jacob. Dice que concibió a Rubén, después concibió otro hijo más, otro y otro, y tuvo 4 hijos seguidos con Lea. Y hasta ese momento Raquel no podía obtener hijos, imagínense ustedes. Entonces después, más adelante dice, viendo Raquel era la que Jacob amaba, dice, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces aquí nosotros no podemos dar cuenta en la palabra del Señor que es Dios realmente el que nos da la bendición de tener hijos. Es Dios el que abre los vientres de las mujeres, es Dios el que puede cerrar, ¿cierto?, el vientre de las mujeres, y Dios estaba permitiendo que Lea tuviera estos hijos porque ella era menospreciada. Era menospreciada, ¿por qué? Porque Jacob no la quería a ella. Entonces ella quería estar con él, pero le daba solamente hijos. Y Raquel tuvo envidia de su hermana, porque Raquel no podía tener hijos hasta ese momento. Y ella dijo, he aquí, mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Y qué sucedió acá ahora? Entonces, ¿qué sucede? Que como Raquel vio que ella no podía tener hijos, llegó y le entregó a su esclava, a su sierva, para que usted entienda, y le dijo que se llegara a ella, o sea, que tuviera relaciones con ella, y que ese bebé ella se lo pondría en las rodillas como que iba a ser el hijo de ella. Entonces hizo eso y ella quedó y tuvo un hijo con él. Entonces así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concedió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya iban 4 hijos con Lea y uno, ¿cierto?, con la sierva de Raquel. Y así es como empieza a suceder todo esto. Después el Señor le cierra el vientre a Lea, y Lea le pasa la sierva de ella a Jacob también. Y la otra sierva obtiene 2 hijos más con Jacob.
Y para hacer un resumen, entonces, ¿qué sucede? Después el Señor escucha las oraciones de Raquel y Raquel puede tener 2 hijos. Y los últimos hijos de Raquel son José y Benjamín. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de José el soñador en la palabra de Dios, en el cual fue un gran hombre con mucha integridad en la palabra del Señor. Y ese hijo fue uno de los hijos que tuvo con Raquel, con la esposa con la que ella amaba. Entonces, en consecuencia, para que usted me entienda, entonces las 2 hermanas, Raquel y Lea, son 2 hermanas, ¿cierto? Y Lea tuvo 4 hijos con Jacob y Raquel tuvo 2 hijos con Jacob. Y estas 2 hermanas tenían una sierva cada una esclava cada una, y las 2 le pasaron sus esclavas a Jacob, y las esclavas tuvieron 2 hijos cada una. Entonces, Lea tuvo 4, Raquel tuvo 2, y las siervas tuvieron 2 cada uno. Entonces tuvo Jacob 12 hijos, y esta fue la descendencia que tuvo Jacob, ¿cierto? Con sus 2 esposas, porque a la final se casó con las 2. Igual se casó con ellas, pues. Pero en esos tiempos así era lo que sucedió. Y de ahí, ¿cierto?, salieron las 12 tribus de la casa de Israel. Esta descendencia es muy importante para la palabra del Señor. Esta descendencia es muy importante porque de aquí el Señor permitió todo esto. ¿Por qué? Porque Él quería que salieran de ese linaje, que salieran de estas mujeres y que salieran de ese hombre. ¿Por qué? Porque primero Isaac, recordemos que Jacob viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, ¿cierto? De ahí salen las 12 tribus de la casa de Israel. Y después en el versículo 22 dice, para hacerle un resumen, y se acordó Dios de Raquel, y oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Yahweh otro hijo. Entonces de ahí salió José, el que muchos lo conocen en la palabra del Señor como el soñador, ¿cierto? Nosotros más adelante vamos a ver toda la historia de José, y es una historia maravillosa la historia de José, pero ese es otro tema. Entonces, ahora después que sucede todo esto, nosotros nos podemos dar cuenta que ¿cierto? Jacob había trabajado a consecuencia de todo esto, ya habían trabajado 14 años, porque recordemos que su tío Labán le había dicho que tenía que trabajar 7 por Raquel y 7 por Lea. Entonces también lo que sucedía es que Labán, su tío, se dio cuenta de que la bendición se había multiplicado, pero de una manera que nunca había estado así de bendecido Labán. ¿Por qué? Porque se había multiplicado el ganado, se habían multiplicado las ovejas, se habían multiplicado el ganado, y todo esto, ¿por qué? Porque la bendición estaba sobre Jacob. La bendición, porque el Señor, cuando su padre bendijo a Jacob y oró por él, le dijo que sea multiplicado, que sea fructífero, y así fue. Pero claro, nosotros también nos podemos dar cuenta en la palabra del Señor que para obtener bendiciones en nuestras vidas, ¿cierto?, no es fácil. Acá el Señor nos enseña en la palabra del Señor que debemos, ¿cierto?, trabajar duro por esto para obtener bendiciones que a veces queremos alcanzar. Pero la bendición más grande y lo más bonito de todo es que debemos trabajar duro y siempre esperar en Dios, y que Dios, ¿cierto?, haga todas las cosas. Así es como el Señor nos enseña en su palabra. Y después más adelante dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de todo esto él ya se quería ir, porque ya habían pasado todos estos años.
Entonces él dijo, bueno, ya he estado 14 años trabajando aquí, ya tengo mis mujeres, tengo 12 hijos, imagínense, y él ya había trabajado todos esos años ahí, entonces él ya quería irse a la casa de su padre, él quería ir a ver a su padre porque él amaba a su padre, amaba a su madre, y aparte que él había huido de allá de la casa de sus padres porque su hermano, cierto, lo buscaba para matar, pero él igual quería confrontar esto. Y esto es muy importante, entonces después nos dice, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa. Entonces él le dice a Labán que él se quiere ir ya de ese lugar porque a la verdad que Labán no tenía casi nada de ganado. Todo la bendición, Labán se dio cuenta de que él había sido grandemente bendecido cuando había llegado Jacob. Entonces le dice, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Porque él también quería tener su casa, quería tener sus cosas y quería irse. Y dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y ese será mi salario. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sucedió que él se quería ir. Entonces ellos llegaron a un acuerdo. El acuerdo era que todas las ovejas manchadas, y aquí como dice la palabra, todas las ovejas manchadas y salpicadas y de color, ¿cierto? Y de color oscuro, ¿cierto? Dice que, y esas iban a ser todas de Jacob. Esas eran las que se iba a llevar él, las que iban a nacer de ese color. Pero ¿qué pasó? Que Labán le dijo que ya, que ese era el trato que iban a hacer. Pero sucede que Labán, cuando ellos llegan a este acuerdo, su tío hace en la noche, espera unos días y sacó todas las ovejas que estaban manchadas, todas las ovejas que estaban con rayas, como dice la palabra, y se las dio a sus hijos, porque Labán tenía más hijos, aparte de Lea y Raquel. Entonces, ¿qué pasó? Que lo defraudó, pues como que lo engañó. Entonces Labán, ¿qué pasó? Que no cumplió con el trato. O sea, porque ¿qué hizo? Antes de que empezara a producir esto, Labán se iba, o sea, Jacob se iba a quedar ahí unos años más, hasta que sucediera esto, de que los animales empezaran a reproducirse y a ver qué sucedía con los animales que iban a nacer manchados. Y todo eso iban a ser de él, y con todos estos animales él se iba a ir a la casa de su padre. Entonces Labán lo defrauda y a consecuencia de esto dice, pero, miren lo que dice la palabra del Señor, dice, Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las de color oscuro, entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Ve, entonces aquí la palabra del Señor nos enseña que Labán apartó esto y se las dio todas a sus hijos. Entonces, como que dejó a las puras blancas y cómo iban a salir los manchados para Jacob. Entonces, como que lo estaba engañando, no cumplió bien con la palabra. Y después dice, bueno, él dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. ¿Por qué? Porque Labán había trabajado con toda su fuerza todos esos años. Imagínense, trabajó 14 años y después él se iba a quedar 4 años más hasta que nacieran todos estos animales, y él se podría ir con algún salario, que ese iba a ser su salario, por los animales. Entonces dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Porque ¿qué sucedió? Sucedió que Labán le hizo esto, pero ¿saben lo que sucedió?
que empezaron a salir todos los animales manchados y todos los animales rayados, y todos empezaron a multiplicar de una manera pero grandiosa. Y aquí nosotros podemos ver el poder y la grandeza del Dios Todopoderoso. Imagínense ustedes quién más que tiene todo el poder para hacer esto. Cuando Labán, ¿cierto?, sacó todos los que eran manchados, pero miren lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador de los cielos, de la tierra, de los mares y las constelaciones. Dios nos creó a nosotros y los animales y las aves del campo, dice la palabra en Génesis. Entonces, cuando Él hizo la tierra, entonces en ese momento el Señor sabe lo que hace. Claro, Labán saca todos estos animales diciendo ahora no va a salir ninguno manchado y todos los animales van a ser míos. ¿Pero qué? Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso estaba con Jacob, porque la bendición estaba sobre Jacob. Y por eso que en esta noche yo te digo que si el Señor está contigo y tú estás, Señor, con Él, la bendición va a estar sobre nosotros y la bendición se va a multiplicar grandemente, en gran manera, porque así dice la palabra del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de nosotros? Y el Señor no lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor vio con sus ojos todo lo que Labán le había hecho todos estos años. Claro, él se había casado con sus hijas, pero Labán había trabajado duramente. Entonces, y él como que se aprovechaba de él, ¿cierto? Y lo mantenía ahí, lo mantenía trabajando, lo mantenía cansado. Claro, él tenía que trabajar porque tenía su familia y sus hijos. Pero igual Labán, dice la palabra, que se había aprovechado en gran manera. Y también entonces, ¿pero qué sucede? Que el Señor no lo permite. Imagínense, el Señor tiene todo el poder en sus manos, que Él no dejó que esto sucediera. Y salieron todos estos animales así, y así el Señor bendijo, ¿cierto?, más todavía a Jacob. Y esto lo presenciaron todos. Lo presenciaron Raquel, Lea, los hijos, lo presenció, ¿cierto?, los hijos de Labán, lo presenció el mismo Labán, ¿cierto? Y todos se dieron cuenta. Entonces, así es como el Señor, ¿cierto?, cuando está con sus hijos, Él, ¿cierto?, nos bendice, nos multiplica, pero más que nada yo no me guío tanto, sino por una bendición material. Y sí, el Señor nos bendice materialmente, y sí es su voluntad, pero la bendición verdadera, ¿cierto?, es que Él esté con nosotros, que Él nos proteja, nos cuida, nos ayude, nos levante, que Él nos defienda, ¿cierto? Porque Él aquí defendió, ¿cierto?, a Jacob con todo. Entonces, por eso yo te digo que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos frente, porque va el poderoso, el grande, el Rey de Israel con nosotros. Y bueno, y dice en el versículo 12, ya vamos en Génesis 31, versículo 12, dice: y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelva a la tierra de tu nacimiento. Entonces el Señor le estaba diciendo que tenía que irse y que tenía que huir de ahí. ¿Por qué? Porque Labán había visto, porque Dios había visto todo lo que Labán le había hecho. Y dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que ahora segunda vez que Jacob tiene que huir de un lugar. Primero tiene que huir de la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió así. Y esto es como que, no sé, es que Dios está, es un misterio, y a veces Él permite que nosotros tengamos que huir de algún lugar. ¿Por qué hay propósitos? ¿Por qué a veces Dios nos tiene que sacar a la fuerza de lugares? Pueden ser, no sé, de trabajo, de casa, de familia, o nos lleva a diferentes lugares. Y esto a veces, porque a veces no entendemos por qué me está pasando esto, por qué nos tiene que suceder tal cosa. Y a veces es que tenemos que salir de un lugar porque
es necesario porque tenemos que salir del lugar para obtener lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Y a veces en el momento no lo entendemos y podemos decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos sucede esto? Pero bueno, al final siempre si Dios está con nosotros, vamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y aquí había un propósito muy grande, ¿cierto? Claro, el propósito era que Jacob tenía que llegar hasta allá y tenía que tener estos hijos, ¿cierto? Con estas mujeres, porque ese era el propósito de Dios, esa era la bendición. Pero ya, ¿cierto? Ya tenía y había llegado el momento en que él tiene que ir y salir de este lugar. Y todo fue permitido por Dios. Y nosotros nos podemos dar cuenta que bueno, que él obedecía a Dios y Labán nunca se ve peleando. Entonces se ve también ahí que hay un hombre pasivo, un hombre quieto, un hombre que no está en riñas, que no está en peleas. Nunca se ve a Jacob en estas cosas. Y dice, Jacob huye de Labán ahora. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y en el 23 dice, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alzó en el monte de Galaad. Entonces, ¿qué sucedió? Que como él salió y no le avisó, obviamente se tuvo que escapar de Labán, pues, así que después cuando él se dio cuenta lo siguió, lo salió persiguiendo. Y en el 25 dice, alzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo, claro, ahí lo alcanzó, dice, alcanzó pues Labán a Jacob. Y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Claro, él pensó que lo había engañado. Pero dijo, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Solamente Jacob obedeció a lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por mi fuerza tus hijas. Y el 38 dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Mire, imagínese, estuvo 20 años con Labán. Y dijo, ni yo comí carnero de tus ovejas. Y era un hombre correcto. Vemos que Jacob era un hombre correcto en todas las cosas. Ven pues ahora y hagamos pacto entre tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. O sea que estaba diciendo que estaba dejando todo en las manos del Señor. Y le dijo que sea Dios el que nos juzgue. Que sea Dios el que juzgue a Labán o que sea Dios el que juzgue a Jacob, ¿cierto? Entonces que sea Dios el que juzgue todas nuestras cosas y lo que sucede alrededor de nosotros cuando hay propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios permitió todas estas cosas, Dios las permitió para Jacob y así es como Dios a veces permite cosas en nuestras vidas y nosotros a veces nos preguntamos por qué o a veces juzgamos al otro, pero no lo hagamos eso, dejemos todas las cosas en las manos del Señor y que sea Dios el que juzgue, así como pasó aquí que dijo, ¿cierto?, que dijo, y Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Y el Dios de tus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar. Entonces al final, ¿cierto? Así esto la palabra del Señor de esta noche y así nosotros podemos ver y podemos darnos cuenta cómo al final, ¿cierto? Jacob tuvo que huir, ¿cierto? De aquí, tuvo que irse del lado de Labán
porque Dios se lo había demandado, pero nosotros nos damos cuenta que al final, ¿cierto? Lo alcanza Jacob y terminan bien. Y dicen entre ellos, hagamos un pacto entre tú y yo, o sea, que no estuvieran enojados, porque a la final él se iba con sus hijas y sus nietos eran los nietos de Labán, y eran 12 hijos que los que habían tenido entre todos. Perdón, así que imagínense, esto es una gran palabra, una gran bendición, y recordemos, ¿cierto?, que de aquí salieron, ¿cierto?, las 12 tribus de la casa de Israel, los hijos de Jacob. Los hijos de Lea, ¿cierto? Lea tuvo 6 hijos con Jacob, Raquel tuvo 2 hijos con Jacob, Bilpa y Silpa, ¿cierto? Las siervas de cada una tuvieron 2 hijos más, y de ahí salieron los 12 hijos, ¿cierto? De Jacob, de las 12 tribus de la casa de Israel. Y bueno, y en Génesis 28, esta fue la oración que le hizo el padre Isaac a Jacob antes de que fuera, ¿cierto?, de que llegara a este lugar. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Por eso que su padre le había dicho que no tomara hijas de ese lugar, por eso Jacob tuvo que irse de ese lugar. Y obedeció, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta fue la oración que Isaac, el padre de Jacob, le hizo antes de que se fuera, ¿cierto?, de huir, que estaba huyendo, ¿cierto?, de Esaú, pero nosotros, como nos dimos cuenta, todo estaba permitido por el Señor. Así que bueno, esta es la palabra del Señor de esta noche. Espero que haya sido de bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia. Y bueno, después que él se va de este lugar, tiene que volver a la casa de sus padres, y recordemos que él había huido de la casa de sus padres, de Esaú su hermano, pero vamos a ver, ¿cierto?, el miércoles, si Dios lo permite, estamos con salud, con vida, qué es lo que sucede más adelante. Es una historia maravillosa lo que sucede más adelante, como Dios obra en la vida de esta familia. Así que bueno, voy a orar para terminar la palabra de esta noche, y que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te multiplique a ti, a tu casa, a tu familia, a tu hogar, tus hijos, los cubra con la virtud de la sangre del Mesías que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y recordemos que tú y yo, todos nosotros, hemos sido comprados a precio de sangre. Obedezcamos a Dios, estemos con Dios, vamos delante de Él, porque Él es poderoso y gigante. Y si el Señor tiene un propósito en tu vida o un propósito en mi vida, esperemos, ¿cierto?, ese propósito, y obedezcamos a Dios, porque si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios Todopoderoso va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacerle frente, porque Él es poderoso, es grande, y bueno, y Él tiene todo el poder en sus manos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y soy su hermana y su amiga Ángela en esta noche, y voy a estar orando para terminar. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por haber podido, Señor, predicar tu palabra, por haber podido entregar, Señor, tu evangelio, Padre, y saber, Padre amado, tus escrituras que son tan importantes para la humanidad. Aquí nosotros, Padre, podemos aprender, Padre, cómo, Señor, salió, ¿cierto?, las 12 tribus de la casa de Israel. Por eso en esta hora te doy gracias, Señor amado, y oro, Padre, por cada familia, por cada persona que escuchó tu palabra.
y que seas tú, Padre amado, bendiciéndonos, Señor amado, que sea tu voluntad, Padre, en los cielos como en la tierra, y que podamos entender, Padre, los propósitos que tú tienes para nosotros en nuestras vidas, cuando a veces tenemos que salir de algún lugar e ir a otro lugar, y a veces no entendemos, Padre. Por eso en esta hora que seas tú, Señor amado, haciéndonos entender los propósitos, Señor amado, que tú tienes en nosotros, en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Amén y amén. Y soy su hermana y su amiga Ángela.